Este capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Medi. Recuerda que Medi es salud inteligente. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al podcast Hablemos sin Bata. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Varela Cardoso. El doctor es coordinador de investigación de la Facultad de Medicina. Es docente investigador de la medicina de la región Córdoba, Orizaba, Veracruz de la Universidad Veracruzana. Es miembro de SNI desde el 2022. Es con la especialidad de medicina pediátrica. Es director del Centro de Investigación Clínico y pues estamos muy agradecidos de que nos pueda acompañar el día de hoy y que nos comparte un poco de todo su conocimiento sobre el tema que vamos a hablar en esta ocasión, que es el síndrome de Down, y pues qué mejor persona que él para apoyarnos en esta plática. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias, Daniel, muy amable por la invitación y gracias, de verdad. Yo creo que más que nada es una charla entre amigos, expertos, ¿no? Porque de alguna manera es un tema muy bonito, muy interesante, pero hay gente que se ha dedicado específicamente a eso. Yo creo que sí nos da la posibilidad de poderlo abordar desde distintos ángulos y muy agradecido de la invitación. Claro, sí, como te comentaba, o sea, tal cual la intención de esta charla es poder platicar un poco sin tener la bata impuesta y hablar con temas científicos y así, sino discutir las preguntas que muchas veces están ahí en la sociedad o en la comunidad o en las personas y que a veces las personas no se atreven a llevarlas o no saben en dónde resolverlas. Entonces, hemos generado este foro justamente para abordarlo de esta manera. Y el flujo que nosotros proponemos es empezar con una breve explicación, cada quien con sus palabras, de cómo le diríamos a alguien en qué consiste la enfermedad, que nosotros creemos que es el principal punto o lo que consideramos importante, y de ahí nos vamos a contestar las preguntas que nos han hecho llegar las personas. ¿Qué te parece este Bien, formato o esta forma de llevar el... perfecto. Muy bien, yo creo que conociendo el tema en general y ya luego, como bien dices, las preguntas que vayan surgiendo las podemos ir contestando. Adelante cuando gustes, Daniel. Excelente, pues mira, si te parece, comienzo yo para que mi explicación no se quede corta después de la que sé que tú nos vas a dar. Entonces, mira, yo como le platico a alguien cuando se tienen estas inquietudes con el síndrome de Down, que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, pues es importante aclarar que es una enfermedad genética que consiste en que la persona tiene un cromosoma extra. ¿Qué son los cromosomas? Son estas estructuras que contienen nuestro material genético y de alguna forma es como un instructivo, ¿no? Que dicen cómo vamos a ser físicamente y cómo se van a comportar nuestro cuerpo de manera general. Por lo regular, las personas suelen tener 46 cromosomas. Sin embargo, en esta enfermedad, en uno de estos pares, porque están acomodados por pares, en lugar de tener un par, se tiene un tercer elemento, ¿no? Esta explicación a lo mejor cubre más del 90 y tantos por ciento de los casos. Hay otros casos que tienen unas ciertas características especiales y esta alteración pues causa modificaciones en la persona de manera física y de cómo se funcionan ciertos sistemas, ¿no? Por eso tienen una cierta tendencia a ciertas enfermedades distintas a las de nosotros. No sé qué tanto esta explicación, yo no intentando hacerla científica, se resultó más revuelta, pero te escuchamos a No, ti. yo creo que, fíjate que una de las cosas que yo veo en la experiencia educativa que me toca impartir en la universidad, una de ellas es genética. Y cuando hablamos de este tema con los estudiantes, hablamos del término como en el cual conocemos la enfermedad como síndrome de Down y el término ideal, que es hablar de la trisomía 21 por lo que bien dices, o sea, tenemos un cromosoma de más. Y entonces el término trisomía 21 ya nos coloca a todos como que en la manera de entender todo lo que acabas de mencionar, cómo acaba por llegar una información extra, que ahora sí que en lugar de ayudar, pues afecta, altera. Pero ese es el punto, ¿no? Es una de las enfermedades genéticas quizás que vemos con más frecuencia y también depende mucho cuando tratas de explicarlo a quién se lo estás explicando.
a los padres, que en general son las figuras, ¿no?, que van a tener que recibir esta información, pero de un bebé recién nacido o de un bebé de meses o de un bebé de X años, porque el impacto de la información es muy grande y a veces tenemos muchas etiquetas. Y entonces ya desde que oímos el término, ya me voy a salir tantito del tema, pero por decir, tú le dices a un papá, su niño tiene asma y ya se imaginan que el niño no va a poder hacer nada en la vida, cuando es todo lo contrario. Pues igual aquí, cuando hablamos de que un paciente tiene trisomía 21 o conocida como síndrome de Down, es un golpazo y de ahí hay que empezar a hilar. Pero lo que acabas de explicar yo creo que pone en la mesa exactamente lo que es. Sí, y totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, a veces estas enfermedades o en general las enfermedades ya vienen asociadas con una serie de etiquetas, ¿no? Que muchas veces estas etiquetas se generaron desde una postura de mucho desinformación y miedo. Creo que eso es importante, ¿no? Que es por eso es que hay que cuestionarnos estas etiquetas, justamente, ¿no? Si a lo mejor la etiqueta que trajera, regresando a tu ejemplo del asma, es que la etiqueta es de que tiene y con el tratamiento adecuado va a poder tener una vida como si nada. Pues qué bueno, sí, esa etiqueta sí la quiero, ¿no? Pero el problema es que tenemos etiquetas generadas desde la desinformación. Entonces hay que atacarlas. Y lo que tú dices, me imagino que yo en lo particular, en mi práctica clínica, no he tenido muchos escenarios en los cuales me ha tocado platicar con padres o con familiares o a lo mejor directamente explicarle al paciente, ¿no? ¿Qué es la enfermedad que tiene? Y no sé si aquí tú quisieras platicarnos un poquito más, digo, antes de pasar a las preguntas que nos han hecho llegar, ¿cómo es este escenario, no? Y si pudieras platicarnos desde distintos aspectos, ¿cómo lo percibe la gente? Porque sé que muchas personas se van a sentir identificadas en ese aspecto o que conocen a alguien que tiene esta enfermedad y a veces ni siquiera se atreven a hacer las preguntas por lo mismo de las etiquetas, ¿no? Que no quieren causar o tocar un tema que consideran delicado o que puede sonar ofensivo, ¿no? No sé si te gustaría platicarnos un poquito más desde ese enfoque. Sí, fíjate que el problema está, yo creo que desde que se va a hacer la gestación, o sea, desde que una mujer se embaraza, depende de cómo, en qué escenarios está, en un embarazo deseado, planeado o en un embarazo por circunstancias. Y de ahí la mujer y la pareja reciben tal información que les rompe su esquema, obviamente, si no estaban planeándolo. Y casi siempre, bien decías, el miedo y la desinformación van a predominar. Entonces, creo que tienes el problema de un diagnóstico, por llamarlo así, problema de un diagnóstico prenatal o un diagnóstico postnatal. Y los dos escenarios van a impactar mucho, mucho, mucho en los papás y dependiendo de la apertura que ellos tengan contigo, la confianza que tengan con su médico, el ginecólogo, el pediatra, el asesor genético, de ahí van a darse el resto de las evoluciones, porque si no sabemos explicarlo o si generamos falsas expectativas o negativas, híjole, el papá va a estar y la mamá con muchas complicaciones para tratar a su niño. Entonces yo lo pondría ahí. ¿En dónde estaría la situación, no? Y ya tenemos muchos avances para poder hacer diagnósticos prenatales, pero muchos de esos se siguen haciendo postnatales porque desafortunadamente no todo el mundo lleva un control prenatal. Sí, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? El acceso al Sí. control prenatal, que precisamente, ¿no? Aquí en el síndrome de Down son enfermedades que se pueden detectar desde el segundo trimestre y ya el médico pues decidirá que, bueno, ya creo, me parece que hay un par de preguntas específicamente sobre eso, entonces nos vamos guardando esa parte que lleguemos allá. ¿Te parece si comenzamos a leer las preguntas que nos han hecho llegar o quieres Sí, que... Dani, adelante. Perfecto. Así tal cual las vamos leyendo. Tenemos aquí una pregunta que va un poco relacionado con esto y me parece bien sincera la pregunta. Es, un ser querido tiene síndrome de Down y tal cual la pregunta es, ¿qué hago? Pero, y aquí se me hace bien chistoso que lo dejan bien amplio, ¿no? O sea, pero ¿qué hago en qué aspecto? ¿Qué obligación tienes tú de hacer? ¿Cuál debería de ser tu postura? Y creo que esa pregunta cubre justo lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, que de plano nos topamos en ese escenario. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo ayudo? ¿Qué debo de cuidar? ¿No? No sé si quieras Sí. ahondar más en esto. ¿Qué sigue, no? Ya está aquí mi bebé, mi familiar, y ¿qué sigue, no? Y creo que muchos optan por salir corriendo. O sea, muchas parejas es punto de divorcio, muchas familias se distancian,
porque no saben enfrentarlo y como todo en la vida, ¿no? Lo más fácil es creer que dando la vuelta se acaban los problemas, pero no solucionaste nada, ¿no? Entonces creo que me gustaría partir de que a lo mejor están otras preguntas, pero hay dos puntos básicos en el niño con trisomía 21. En cierta medida su hipotonía, es decir, su debilidad muscular o de tono muscular, y su deficiencia cognitiva o intelectual, ¿no? Entonces, esos dos puntos tienen un gran peso y que de ahí parte las posibilidades y el crecimiento y el desarrollo que va a tener este bebito. Y todos los bebitos con estas condiciones son distintos, o sea, hay de mucha severidad a poca severidad, etc. Entonces, ¿qué hacer? Primera cosa, tranquilizarse desde el punto de vista que no hay culpas, ¿sí? Porque siempre asignamos culpas y ya casi siempre se le estamos asignando a la mujer, ¿no? Tú, etcétera, ¿no? Y la segunda, que es una cuestión de una responsabilidad que nos tenemos que empezar a empapar del tema y exactamente conocer en qué punto está mi bebé. Porque no podemos generalizar que a todos les va a ir de determinada manera, porque hay una serie de situaciones alrededor. Entonces yo diría, primero, cero culpas, y segundo, me voy a informar del tema ampliamente y ya después voy a poder entender exactamente en dónde está posicionado mi bebé en esta patología, en esta enfermedad. Claro, y que ahí el foco principal que te va a ayudar a informarte, pues es tu médico, ¿no? O sea, tu médico te va a ayudar a que entiendas exactamente cuál es el caso muy particular de este pequeñito, de esta pequeñita, y saber cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Ver, podemos comenzar a tener este plan de estímulo, este plan de alimentación, que por lo regular va muy apegado a lo del niño sano, ¿no? Tengo yo entendido con ciertas complementos o ciertos cuidados, ¿no? Que pues ya, como platicábamos, ya trae ciertos riesgos el pacientito con síndrome 21 que hay que tener que checar, ¿no? Que como pueden ser alteraciones cardíacas, alteraciones gástricas, entonces tener eso en la mente. Ándale. Em, Exacto. la siguiente pregunta que tenemos es, están bastante amplias las preguntas. Veo que, y es lo que platicábamos, ¿no? Dice esta, ¿qué puede hacer un niño con síndrome de Down? Así tal cual viene la pregunta, ¿no? Y si la analizamos un poquito, ya viene desde esta postura limitativa, ¿no? De este pacientito ya hay algo que no va a poder hacer, ¿no? Y creo que desde ahí hay que cuestionar esa parte, ¿no? Sí. Es que sí, ese punto, como lo ves, es bien interesante en todas las enfermedades. Primero llega la enfermedad, inmediatamente ves en qué me va a afectar, en qué me va a limitar, qué me va a quitar, ¿no? Ujú. Y ya después empiezas como a analizar, bueno, qué me queda, qué tengo y cómo lo potencializo. Yo creo que ese es un ciclo emocional muy natural. No podemos pedir otra reacción porque es humanamente natural, Ujú. pero no quedarse en lo que me quita, sino en lo que puedo obtener. Entonces, el bebito es un ser vivo muy amoroso, o sea, es uno de los bebés que más expresiones tiene emocionalmente, muy cariñosos, y tiene sus áreas de oportunidad que vamos a identificar. Y entonces decías, ¿qué tal si hay un problema cardiológico? ¿Qué tal si hay un problema gástrico? ¿Qué tal si hay un problema renal? O sea, ¿hay otras cosas aparte de la trisomía 21 o solo es la trisomía 21 y qué tan severa está? Y entonces ya podré marcar un plan. Fíjate que hay dentro del desarrollo un plan de desarrollo donde tú mides específicamente los avances que debe tener un niño con trisomía 21. No lo debes de comparar contra una tabla normal, pero sigue los mismos parámetros. Si no la tenemos, lo único que vamos a observar es que los hitos del desarrollo van a ser más lentos. No los vas a alcanzar, no va a rodar quizás a la misma edad, no se va a centrar a la misma edad. Y eso tú lo vas a poner que contra la tabla normal está por atrás, pero quizás contra la tabla de la trisomía 21 está en lo esperado. Y Claro. eso es bien importante saberlo. Entonces yo te diría, ¿qué tanto puede hacer? Yo creo que puede hacer muchísimas cosas, pero hay que saber en dónde está para no exigirle algo que no va a poder hacer y que nos va a generar frustración a nosotros como familia y al bebé y al niño o la niña, pues perder tiempo, ¿no? En algo que no puede alcanzar por las circunstancias que está viviendo. Claro, y creo que en general los límites o no, más bien, ¿cómo diré esta parte? Yo desde mi postura pienso que la forma adecuada podría ser no generar límites. Él solito
o ella solita va a decirnos hasta qué punto, ¿no? Y no tener esta parte a veces sobreprotectora, que es importante, que aquí entran un montón de aspectos psicológicos de decir, no porque te va a pasar esto, no porque hay que cuidar, o sea, dentro de no salirnos de esas partes o esos parámetros de protección, sí tener esa libertad y él mismo o ella misma nos va a demostrar todo lo que puede hacer, ¿no? Entonces yo quitaría esa parte, esa actitud limitativa y simplemente disfrutar de esta bendición que tiene tener una nueva persona en la familia, ¿no? Es como yo, a mí me gustaría a lo No, mejor. fíjate que me gusta tu enfoque porque se ve muy propositivo, ¿no? Y yo decía, no pedirle más de lo que pueda dar, pero también es bien claro lo que dices, no sabemos hasta dónde puede dar. Entonces es ir en un día a día dinámico de no te voy a pedir que te estés sentando al sexto mes como en general se van a sentar la mayoría de los bebés, pero tampoco quiere decir que no lo vas a conseguir, solo que el tiempo va a ser distinto para ti y voy a ir viendo hasta dónde vas a ir alcanzando y ese es yo creo que el gran escenario. Sí, me parece muy, muy acertado esa parte de no limitar, pero tampoco generar falsas expectativas. O sea, creo que es una rayita muy fina en donde yo quiero que mi hijo sea un olímpico, ¿no? Y le exijo que sea un olímpico y él es muy bueno en un deporte, pero no es un olímpico. Pero como le puse un estándar que no va a alcanzar, ya le voy a generar frustración a todo. En cambio, si yo me enfoco en que quiero que sea un deportista, quiero que disfrute esto y él va subiendo y alcanza alto rendimiento y de ahí se va, es distinto. Entonces, esos momentos en donde podemos influir son formativos, son emocionalmente muy importantes y creo que no los podemos perder de vista. Entonces, de acuerdo contigo. Perfecto. La siguiente pregunta que tenemos. Bueno, ¿a quién debo informar que mi bebé tiene síndrome de Down? No hay ya me permití comenzar a contestar, pero me parece que no hay una obligación gubernamental que indique reportar esta enfermedad. No, la verdad, ya dudé si estoy diciendo algo que es incorrecto, porque a lo mejor con el objetivo de tener tablas de prevalencia, incidencia, de manera interna los hospitales lo reportan, más no es una obligación familiar reportarlo y pues no es tampoco necesario al hacer una comunicación activa de esto, ¿no? O sea, no. Es una cuestión personal, familiar, ¿no? Que no tienes por qué abrir más allá de con quien tú quieras, no tienes ninguna obligación, porque es como cualquier enfermedad, es respetar el hecho de que el dueño de esa información es el paciente. Y en el momento de los niños son sus padres, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque ahorita recordaba, la Organización Mundial de la Salud o específicamente la parte de derechos humanos de la ONU, que ahí ya tengo una duda, pero creo que es a nivel de la ONU, ahorita lo checo, generó el Día Internacional de la Trisomía 21 en el 21 de marzo, perfectamente partiendo de los derechos humanos, o sea, del derecho de esta persona a ser protegida, a no vulnerarla. Y entras todo el territorio que hay que ver en un paciente en el que no puedes vulnerar su información, ¿no? Sus datos. Y sus papás tienen todo el derecho de compartir o no. Obviamente, la pregunta tiene jiribilla porque hay cosas que de pronto pueden causar que al paciente se le aísle o a la persona se le aísle como en la negación. No quiero decir, no quiero aceptar, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como soy enterado de lo que parece mi hijo, pero yo sé a quién le digo, cuándo lo digo y cómo lo manejo. No tengo que andar pregonando una situación. Yo creo que es por ahí la pregunta, ¿no? Sí, yo también pienso que va enfocada de esta manera, ¿no? Si es necesario hacer alguna comunicación especial, no lo es, ¿no? Y como tú lo aclaras, en general no lo es en ninguna enfermedad, ¿no? O tenemos esta pregunta dice, ¿dónde puedo recibir atención médica? Pues bueno, de manera gubernamental, el DIF tiene un departamento especial para la atención y el seguimiento del paciente con síndrome de Down. Hay ciertas instituciones por ciudad que yo creo que vamos a dejar aquí la liga en los comentarios para que si alguien quiere profundizar más y ve qué organismo o qué institución hay en su ciudad, pues puede entrar
y ahora sí que adentrarse y nutrirse mucho más del tema, ¿no? Por lo regular, todas estas instituciones abarcan todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Ayudan desde la parte familiar, ayudan en el desarrollo del pequeñito, ayudan con el proceso del lenguaje, que eso también es bien interesante, y es como lo abordan. Yo no tengo más información de qué otros organismos, obviamente también en el sector privado hay apoyo, sin embargo, creo que estos son los importantes, ¿no? Directamente saber qué gobierno tiene un área especial para apoyar a todos estos pequeñitos. Sí, aunque fíjate, ya chequé si son la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de ahí surgió, de derechos humanos. Pero lo que comentas, sí hay que reconocer todos esos grupos y entender que hay muchas asociaciones, que a veces son locales, a veces son regionales, a veces son estatales. Cada una genera recursos de distintas fuentes, ¿no? Tiene financiamientos de distintos orígenes y que pueden ser muy transparentes, pero que lo que buscan es potencializar la ayuda familiar para que los niños se vuelvan muy productivos. Como yo creo que tampoco conviene hacer alguna referencia específica, o no lo sé si se pueda, no sé si tú sepas que una organización que tiene el nombre de John Langdon Down, ¿no? Que es una de las más conocidas en la Ciudad de México, tiene empresas o son cafeterías Okay. en donde trabajan o laboran personas con trisomía 21. Y son 3 o 4 cafeterías en donde ellos están potencializando el desarrollo del ser humano, haciéndolo productivo, y además toda la organización va ayudando a que los pacientes lleguen a ese nivel, ¿no? Entonces está padre porque no, nada más pensar, échale ganas, no, espérate, ve por aquí y va a haber un lugar en este espacio para que el trabajo se vuelva productivo. Entonces me hace muy interesante, pero como eso hay 1000 ejemplos, ¿no? Hay muchas empresas que traen esta propuesta, ¿no? Que ya traen este programa o este plan integral, ¿no? O sea, de que se identifica que parte del bienestar social del individuo, pues es su rol en sociedad, ¿no? Y este aspecto laboral, ¿no? Entonces, ayudar a cubrir eso definitivamente es un aspecto de salud que es importantísimo tenerlo cubierto, ¿no? Sí. Vamos con la siguiente pregunta que ya habías explicado un poco, que es qué tan grave es su discapacidad intelectual, pues como tú comentabas, ¿no? Que pues, puede variar, ¿no? Puede ser desde una deficiencia leve, moderada o grave, y pues esta se va a ir viendo durante el desarrollo, ¿no? Entonces, tal cual, bueno, sí aclarar que si hay una cierta alteración, que prácticamente está en todos los casos, lo único que va a variar es la magnitud, ¿no? Sí, y entonces ahí vas a identificar qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que tú vas a ayudarlo a hacer, y siempre pensando positivamente que puede avanzar más, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí es muy variable. Influye muchísimo que tengan una atención temprana. Familiarmente, los papás, a veces de la etapa prenatal y luego el nacimiento, que tenga toda esta ayuda multidisciplinaria para que el bebito alcance el mayor potencial posible. Sí, totalmente, ¿no? Y regresamos a lo que platicábamos antes, la importancia de la detección oportuna y tener un plan, ¿no? Que definitivamente los primeros años son cruciales, o sea, si sabemos que de por sí en todo el ser humano, desde la concepción hasta los primeros 1000 días son importantísimos en cómo se van a comportar el resto de su vida, en estos pacientes se refuerza todavía muchísimo más esta parte, ¿no? Sí, 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 sí. Y los 1000 días famosos en este caso se cumplen, pero van a necesitar quizás un poco más de días para alcanzar sus hitos de desarrollo. Pero sí, la intervención temprana siempre va a ser vital en todas las enfermedades, y en esta no hay duda. Excelente. La siguiente, no sé si este dato lo tengas a la mano. Em, bueno, es que es lo mismo que hablábamos. ¿Cuándo dirá mi hijo su primer palabra? Pues igual va a ser eh, dependiente del caso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no podríamos poner una fecha. Probablemente no esté dentro de los tiempos convencionales, pero se va a dar, ¿no? Se va a presentar el momento, y hay que estar estimulando que se dé. Claro.
Esta siguiente, yo creo que en esta sí podemos profundizar un poquito más, o al menos aventarnos alguna explicación que va también relacionado con el tema del habla y el lenguaje, que ya nos preguntan más el por qué. Y pues bueno, aquí el por qué, yo lo abordaría a lo mejor desde dos ángulos, ¿no? Por un lado, como comentábamos, tenemos ciertas alteraciones anatómicas. Entonces, anatómicamente estos pequeñitos a veces tienen la lengua un poquito más grande, tienen la cara un poquito más pequeña, el rostro más aplanado, y anatómicamente es distinta la forma en la que se va a generar el habla. Y esto combinado con el aspecto del cierto, la disminución o de la capacidad cognitiva intelectual, es lo que altera el tema del lenguaje. No sé si estoy dejando de lado algún otro factor o si te gustaría explicar un poco más alguno de estos puntos. No, lo que ocurre es que si se tienen la integración de todo el eje neurolingüístico, ¿no? Que va de todos los sentidos, la audición y la manera en que integras ese sonido y lo procesas y luego integras, como explicabas, a través de la lengua y a través de las expresiones. En muchos de esos ejes están lentos en sus conexiones, por llamarlo de alguna forma, y entonces se tienen que crear los estímulos para compensar esa deficiencia que puede tener el eje neurolingüístico. Y entonces va a alcanzar mucho más, pero pues va de la mano también de la severidad que pueda tener el paciente en su neurodesarrollo. Claro. Tenemos, ¿qué pueden hacer los padres para ayudarlos a aprender a hablar? Estas preguntas van muy relacionadas con el habla, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Acercarse a estas instituciones que ya tienen ciertos programas que ayudan a desarrollar la comunicación, que es importante, ¿no? Y sabes que ahorita hablando esto, otro aspecto que a veces estos pacientitos lo suelen tener son problemas asociados con la audición. Entonces, definitivamente también la audición va a afectar el tema del lenguaje. Entonces, también es importante tener monitoreado este aspecto, ¿no? Para ver qué tanto está afectando o no. Ujú. Sí, es que cuando hablamos de las cortezas, la corteza auditiva, pues en general va a tener menos neuronas, va a tener menos conexiones, y entonces lo que te decía, se necesitan crear los puentes y eso es estimulación. Y todo el cerebro del bebito con trisomía 21 tiene áreas con deficiencia neuronal y de conexiones. Entonces, creo que lo primero es hacer el diagnóstico temprano y empezar a trabajar todas las 4 áreas, motor fino, motor grueso, lenguaje y socialización del bebé, y que en eso vayamos viendo los avances que tiene, porque también la severidad de la hipotonía es variable, y entre más hipotonía, pues más dificultad para alcanzar también esos objetivos, pero todo eso se estimula. Ok. ¿Existen algún ejercicio que nos Sí. pudieses comentar o que tú conozcas? Bueno, lo primero es que tú evalúas el área de oportunidad, ¿no? Vamos a pensar, si estamos hablando de la motricidad gruesa o fina, hay ejercicios específicos para motricidad fina, para que alcancen rápidamente, bueno, no rápidamente, sino que alcancen el sostén cefálico, que desarrollen una mayor fuerza en cinturas escapulares, en cinturas de cadera, todas las áreas que le van a dar punto de apoyo al bebé. Entonces hay ejercicios de flexión, de extensión, de rotación, de pelotas, pero no quise yo entrar como que en un detalle de ejercicio porque tienes que evaluarlo, ¿no? Y a veces oímos que se puede hacer esto y se lo hacemos a mi bebé, pero todavía no podía porque no ha cumplido un requisito previo en su desarrollo. Pero sí los hay. Y lo mismo, la estimulación visual y auditiva de los bebés es súper importante y siempre muy amorosa, muy cariñosa, muy paciente. Y eso nos va a ir guiando a que tanto mi bebé empieza a avanzar en esta capacidad de integrarse a la sociedad. Entonces, pero sí lo hay, y el médico o el terapeuta, el fisioterapeuta que también trabaje con ellos, pues les va a marcar a los papás los ejercicios que van a hacer día a día y las actividades que van a hacer el día que tengan que ir directamente a algún centro de apoyo. Claro, sí, sí, toda la razón. Es importantísimo el orden, ¿no? O sea, para poderlos llevar a cabo. Em, bueno, aquí estamos hablando, ¿quién corre mayor riesgo de tener un bebé con síndrome de Down? Creo que sí va a ser importante hablar un poquito de que sí tenemos ciertos datos, que la edad de la madre va asociada
con qué tan frecuente o no es tener un bebito con síndrome de Down, pero pues recalcar también de que independientemente de eso, pues muchos casos se presentan en mujeres que no necesariamente son mayores, ¿no? Y es por el simple hecho de que pues tienen muchísimo más hijos, ¿no? O sea, es un factor que ya existe, ¿no? Y fíjate que eso es bien curioso, porque decimos siempre la edad de la mamá mayor de 35 años es un riesgo, ok. Y se manejan frecuencias de 1 en 700, 1 en 500, dependiendo de la edad. Ujú. Pero en general, y vamos a hablar de cada población es distinta, ¿dónde hay más embarazos? ¿En mayores de 35 o en menores de 35? Pues en menores de 35. Y entonces, aunque el porcentaje de riesgo es menor, como hay mayor número de embarazos ahí, pues vas a encontrarte más niños con trisomía 21 ahí. Entonces, la edad es un factor, pero no es el único factor. Y hay muchas situaciones que se les llama de novo, en donde ambos gametos están bien, el espermatozoide, el óvulo, y cuando se forma el cigoto en las divisiones celulares se genera el problema y muchas veces se genera un mosaico, es decir, un bebito con parte de células normales y parte de células alteradas, y otras desde el principio tiene casi toda la línea del cigoto alterada. Entonces, sí, es un riesgo, ¿no? Todo embarazo es un riesgo y tenemos que entenderlo así, pero podemos prevenirlo cuando se hacen los análisis de los padres. Decir, a ver, si soy portador de una traslocación, yo no estoy enfermo, pero tengo una alteración en mis cromosomas que compensó mi desarrollo. Eso lo explico rápido. Una traslocación es básicamente que se reacomodaron todos los cajoncitos, que yo debo de tener mis 46 cajoncitos, y entonces los sigo teniendo, pero acomodé cajones en un lado y en otro y encimé en un solo lugar el que estaba de más y ya quedó, cupo todo en 46, pero realmente hay 47. Pero a mí no me afectó porque mi cuerpo lo acomodó. Pero cuando ya va mi gameto, entonces mi gameto ya va a entregar uno de más. Y entonces ahí se va a ver el problema. Pero yo me puedo dar cuenta antes si me hago un análisis de un simple cariotipo y empiezo a hacer una definición de cómo estoy genéticamente antes de procrear. Creo que son cosas que olvidamos mucho, que no se hacen y siempre entramos a lo prenatal ya en el embarazo y puede ser muy importante el prenatal antes de la concepción. Claro, que es lo que platicábamos al principio, ¿no? Que a lo mejor el primer escenario, que es el de la trisomía, te justifica la gran mayoría de los casos, ¿no? Pero hay otros escenarios, como son los mosaicismos o las traslocaciones, que te generan estos otros escenarios, ¿no? Que te pueden dar el mismo síndrome. Y ahí, bueno, aquí veo otra pregunta que también la voy a comentar una vez porque ha comentado con esto que vamos platicando, que es si se hereda o no se hereda, ¿no? Y a lo mejor en los más comunes no necesariamente es como que sea un factor el que se tiene que se hereda, es más una alteración. Y aquí sí tenemos algo que vamos pasando de generación en generación, ¿no? En estos últimos casos, que aclaro, no son la gran mayoría, sin embargo, son escenarios que también pueden provocar síndrome de Down y en esos escenarios sí hay un factor que se hereda, ¿no? Sí estoy en lo correcto en este Sí, aspecto. es que de entrada hay que partir también de un punto. El paciente, ya sea hombre o mujer, con trisomía 21, puede tener una capacidad reproductiva, o sea, y eso es bien importante de cuidar, especialmente en las niñas que su potencial es alto. Y entonces ahí existe una posibilidad de un embarazo normal o un embarazo con riesgo. Pero también existen las parejas, como decía, sanas, pero que tienen una traslocación que ha compensado su existencia autosómicamente hablando de genes, pero en su herencia va a haber reflejado, ¿no? Entonces, si hay una herencia en una alteración de que si el papá o la mamá trae un cromosoma de más en sus gametos, pero hay otras en que no traes nada, ¿no? Y es de novo, se insiste mucho en los novo. Esos escenarios yo creo que son los que deben de conocer los jóvenes desde que inicia su vida sexual para ver los riesgos que implica iniciar una vida sexual. Pongo mucho con mis pacientes a veces el ejemplo de que un niño al año ya sabe caminar, ¿no? Y ya, vamos a empezar 1 año y medio, 2 años, ya sabe caminar y ya va, corre, sube. Pero no vas a una calle principal y le dices, aquí te dejo y tú atraviésate cuando quieras y regresa cuando quieras. Pues no, a ese bebé lo van a atropellar. Tú estás con él y lo vas guiando. Lo mismo sucede cuando el adolescente llega a empezar a descubrir toda su sexualidad, ¿no? No quiere decir que no está ya completo en eso, pero le faltan otras herramientas para poder empezar a discernir y a tener menos conductas de riesgo. Pero es ahí donde los manejos del riesgo no
se ven y hay muchas situaciones y por eso puede haber embarazos que lleguen a tener hasta en jovencitas, pacientes con trisomías y con otras enfermedades genéticas, ¿no? Claro. Seguimos con las siguientes preguntas. ¿El síndrome de Down tiene cura? Pues no. No es una alteración que pueda corregirse con algún fármaco o con alguna ingeniería genética en este momento, ¿no? Y entonces, lo que se hace es corregir o mejorar las condiciones de vida de acuerdo a la severidad que se tenga de la expresión de la enfermedad. Sí, no hay mucho que platicar en ese aspecto. Nada más que, Dani, nada más ahí, es que muchas veces te puedo decir, ¿el asma se cura? No. ¿La hipertensión se cura? No. ¿La diabetes mellitus se cura? No, en términos generales, ¿no? Y cuando te dicen no se cura, ya me amolé, ¿no? Sí. Y no, haces un buen estilo de vida, una calidad de vida de acuerdo a tus condiciones, y eso es lo que hay que entender. O sea, el que no se cure no quiere decir que ya todo está perdido. Retomando las palabras que decías al inicio, ¿no? De ser muy propositivos en este tipo de situaciones. Nada más puntualizando ese dato. Sí, claro, sí, que a veces, como tú lo dices, ¿no? Puede sonar muy duro el saber que tienes una enfermedad o que alguien cercano a ti tiene una condición que no es reversible, más el hecho de que no sea reversible no quiere decir que no se pueda tener una calidad de vida agradable, ¿no? Una buena calidad de vida, que son las diferencias. Veo que ya tenemos muchas preguntas que se repiten o de alguna forma ya las hemos contestado. Déjame ver si encuentro alguna otra que no hayamos dicho. Pues me parece que prácticamente ya abordamos todas. No sé si hay algo adicional que te gustaría comentar sobre el síndrome de Down o algo importante que crees que nos ha faltado, alguna otra duda que te haya llegado a consulta, que creas importante compartir aquí con nosotros. Yo creo que sería el punto del diagnóstico prenatal cuando no están preparados los papás para lo que van buscando. Entonces, de pronto te aparece un dato, sí, hay una trisomía 21, pero eso no es una indicación de suspensión del embarazo, ¿no? O sea, es algo que debemos de ser muy cautos, ¿no? Y también saber qué buscamos y para qué lo buscamos y qué vamos a ofertar, ¿no? Porque muchas veces, hazte un cariotipo. ¿Para qué? Pues tú hazte de una vez para sí, pero no tengo ni idea de qué va a salir mi cariotipo. Y aunque es importante, hay que estar preparado y asesorado y con una guía de tu médico, de tu experto en salud, para que esos estudios no los interpretes de acuerdo a Google o los interpretes de acuerdo como tú quieres o te mandes a hacer las cosas nada más porque a ti se te ocurrió, si no tienes ese respaldo. Y eso yo creo que es bien importante. Todos los pacientes con trisomía 21 tienen que tener una asesoría, insisto, multidisciplinar, pediatras y de acuerdo a cada una de sus situaciones, si el terapeuta, si el cardiólogo, si el gastro, si el neurólogo, si el psicólogo, para la familia. O sea, y es mucha integración y mucho crecimiento. Entonces, no recae en una sola persona, ni nadie puede hacerse de Superman de que él puede solito con toda la información. No, o sea, los papás van a tener que conocerla, pero tienen que tener mucho apoyo. Yo creo que sería para mí lo más importante que recordemos con esta patología. Y como decía, que pueden acabar siendo productivos y tener una actividad que los haga sentir una socialización, un ingreso también monetario y una expectativa de vida distinta, ¿no? Porque también la expectativa de vida es variable, pueden llegar a vivir 60, 70 años. O sea, no es que tengan perdiendo de las condiciones. Que ha aumentado, ¿no? O sea, que gracias a Dios esta expectativa con los avances médicos ha aumentado, ¿no? Y digo, qué escenario tan increíble sería que todos o todos pudiéramos tener acceso a un cariotipo, ¿no? Que creo que eso es importante platicarlo, o sea, no es muchas veces accesible. Sin embargo, en un embarazo, el control prenatal, ese sí todos tenemos derecho a la atención, ya sea en Secretaría de Salud, insisto, en lo que tú tengas, tienes derecho a tu control prenatal. Eso es bien importante. Y ahí, como tú decías, ¿no? Te van a hacer ciertas pruebas que unas te ayudan a detectar y otras a diagnosticar. Y como tú dices, no va con el tema de buscar la interrupción del embarazo, sino de tener un plan al nacimiento. Eso es lo que me parece increíble de lo que comentas, ¿no? Que desde ahí te puedes ir dando cuenta, ok,
viene este pequeñito con estas características. Entonces ya sabemos que cuando nazca tenemos que ya tener una valoración cardiológica o una valoración gástrica y de ir teniendo todo este plano, que es el objetivo justamente del control prenatal. Estar listo y tener todas las herramientas para el momento del nacimiento, que si no se tiene, pues es más complicado, ¿no? Al momento que nace, si no tenemos o no sabíamos que venía con ciertas características, hace más complicada la atención, ¿no? Y del cariotipo me recordé mucho una frase que decía un maestro que decía, caras vemos, cromosomas no sabemos, ¿no? Entonces hay que hacérnoslo porque pues no sabemos a veces nuestra propia carga y pues entre más información, pues mejor para la toma de decisiones en todos los aspectos, ¿no? Que en las decisiones de planificación familiar, por ejemplo, creo que es bien importante contar con esa información. Sí, fíjate que hay 4 marcadores importantes y muchos se basan en algunas pruebas serológicas o algunas pruebas de vellosidades crónicas, pero muchas se apoyan en ultrasonido. Y entonces el ultrasonido del control prenatal se ha vuelto una herramienta muy, muy útil, pero tienen sus fallos, ¿eh? O sea, tenemos que conocer que son herramientas que no necesariamente cuando los datos están ahí, ya se van a cumplir, se suman muchos puntos, hay medicina fetal, ¿no? El estudio de medicina fetal con los expertos en hacer el seguimiento del feto y el embrión y todo esto, hay muchas cosas. Y decías una palabra muy dura, pero la accesibilidad que tenemos a los servicios, ¿no? A veces nosotros podemos decir un cariotipo, ¿cuánto cuesta? ¿No? Pues vamos a poner X cantidad, sí, pero para mi presupuesto, para mi bolsillo no da, ¿no? Pero control prenatal sí puedo tener. Ok, ¿y cuál es la calidad de ese control prenatal? ¿Qué me oferta? No, pues me pesan, me miden, me checan, sí. ¿Y qué más? Pues me hacen un ultrasonido en toda la gestación, o me hacen los 4, o me hacen 3. Todo eso es accesibilidad y son los derechos de salud que tenemos que conocer para prevenir problemas y ayudarnos a tener una planeación en caso de que se detecte algo. Entonces, la accesibilidad en salud, otro tema. Perfecto. Pues sí, totalmente, ¿no? Otro tema que nos podríamos pasar muchísimo tiempo platicando ahí, ¿no? Que todo se termina, la salud es integral, ¿no? Y creo que lo hemos visto ahorita en esta plática, cómo estamos hablando del síndrome de Down y cómo hablamos del control prenatal, que es un tema ginecológico, pero también el síndrome de Down es un tema pediátrico. Hablamos de educación sexual también y todo se conecta de alguna forma, ¿no? Pues creo que de mi parte ya sería todo. Lo único sería pues agradecerte una vez más por habernos permitido este espacio en tu agenda, por regalarnos esta charla. Les recordamos a los que nos están escuchando que pueden seguir generando las preguntas, se van a seguir contestando en lo particular y pues esperamos volverte a tener pronto en unas charlas más. Gracias, Daniel, un placer y un abrazote para ustedes y mucho éxito con todo este trabajo que hacen. Muchas gracias. Perfecto. Bye, bye. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y comienza